colaborador Ernesto Farrell, presidente de Bursamétrica, quien está frente a la cámara del Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma para analizar las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y en México. También, Ernesto, buena tarde, adelante. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Bueno, pues junto a las declaraciones explosivas del presidente Donald Trump en torno a que pues está ya preparado para lanzar un paquete de aranceles por $500 mil millones a China, que como bien lo apuntas, pues implicaría gravar el 100% del comercio de las importaciones chinas hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo también criticó a la Reserva Federal diciendo que pues él realmente estaba en descontento con que la Reserva Federal siga aumentando tasas de interés, dado que otros países están bajando sus tasas de interés. ¿Qué tanta razón tiene el señor Powell, el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, al decir en su último informe al Senado en esta semana que lo más probable es que la Reserva Federal mantenga su política de subir gradualmente las tasas de interés en base a cómo vengan los datos económicos? Bueno, pues analicemos un poco las cosas. Por un lado, la inflación en Estados Unidos, pues el último dato está en 2.9%, este es el dato de la inflación general al mes de junio, últimos 12 meses, pero influido por los incrementos en los precios de los hidrocarburos que el mismo señor Trump pues ha propiciado que se incrementen al salirse del acuerdo de desarme con Irán. En segundo lugar, la inflación subyacente, que no toma en cuenta los precios de los hidrocarburos, pues ya alcanzó la meta de la Reserva Federal de 2%, es decir, en términos de los datos de inflación, la Reserva Federal ya no tendría por qué mantener una política monetaria que hoy todavía es una política muy expansiva, dado que la tasa de fondos federales está al 2% y la inflación está arriba, lo cual implica una tasa de interés negativa y por lo tanto es una política expansiva, aunque la Reserva Federal ha dejado de crear dinero. Pero por otro lado, pues los salarios. Pues el PIB, como apuntaba nuestro compañero Esteban, pues muy probablemente los datos que conozcamos próximamente del 2.9 estén ahora subiendo hacia el 4%, y junto con esto, pues la tasa de desempleo pues ha andado oscilando entre el 3.7 al 4%, la más baja de los últimos 20 o 30 años, lo que implica que están en pleno empleo, y los salarios están creciendo hasta ahora a un nivel similar al de la inflación, 2.7 es el último dato anual que tenemos de incremento de los salarios en promedio, pero pues con la poca holgura que tiene esta economía, creciendo a las tasas a las que vamos a conocer la próxima semana de 4%, con esa tasa de desempleo, y además pues con la coincidencia de una política monetaria sumamente expansiva todavía, más la política fiscal expansiva, pues lo más seguro es que las presiones inflacionarias vayan en aumento más adelante y que por lo tanto pues la Reserva Federal va a tener que seguir aumentando las tasas de interés y quizás en el futuro no con tanta gradualidad como lo está anunciando ahora el señor Powell. Y por el lado de México, ¿qué tenemos? Bueno, pues el Banco de México sí ya ha manifestado abiertamente que la política monetaria en México ya es una política restrictiva. La tasa de interés al 7.75, con una inflación que por cierto va en aumento, va acelerándose al 6.65, pues implica una tasa real positiva en la tasa de referencia de Banco de México. Sin embargo, pues dado que muy probablemente la Reserva Federal tenga que seguir aumentando sus tasas de interés y dado que en México pues la inflación, los últimos datos manifiestan una tendencia alcista, pues es muy probable que el Banco de México tenga que adoptar una posición pues conservadora y que tenga que subir sus tasas de interés manteniendo el diferencial respecto de la tasa de interés en dólares. ¿De qué dependerá realmente la política de tasas de interés de Banco de México? Pues de cómo evolucionen los precios de los hidrocarburos, del tipo de cambio también, y pues mucho más importante es cómo se va a presentar el próximo mes de septiembre la propuesta de presupuesto al Congreso, al nuevo Congreso. Por un lado, se ha dicho que los impuestos no van a subir, que no va a haber incrementos en la gasolina más que en términos reales, pero por otro lado se está planteando un recorte muy importante para poder pues dar las promesas, las dádivas de las campañas que se prometieron en las campañas y que representan pues una cantidad
que por lo menos se estiman unos 130,000 millones de pesos. Si la nueva administración se compromete a mantener un superávit primario, muy probablemente pues la presión sobre las tasas de interés va a reducirse. En cambio, si de alguna forma se viera que las finanzas públicas no representan una garantía de una sana administración, con un déficit presupuestario más alto y por lo tanto una tendencia a endeudarse, pues sí, muy probablemente las tasas de interés tendrían que subir mucho más rápido y en forma más importante de lo que han subido hasta ahora. Por mi parte es todo, Víctor. Gracias. Gracias, Ernesto. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana.